Y estamos en otro episodio del Motor de Argentina, en este viaje por nuestro país, a través de la voz de los productores, asesores y los distintos protagonistas del sector agropecuario. Estuvimos por Entre Ríos, Salta, Misiones, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, en la provincia de Buenos Aires, desde la llanura, las sierras, el mar, en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, y volvemos nuevamente a una provincia en la que también ya estuvimos. Esta vez hablo de Mendoza y más precisamente la localidad de General Alvear. Estamos en comunicación con Enzo García, él es productor de un montón de cultivos que ahora nos va a estar contando en un ratito. Buenas noches, Enzo, muchas gracias por estar en el Motor de Argentina. Buenas noches, Tere. Gracias a vos. Bueno, Enzo, contanos en primer lugar cómo es la zona en la que vos producís. Uno dice Mendoza y se imagina Bueno, montañas, pero contanos cómo es ahí donde estás vos. justamente donde nosotros estamos es el llano, lo que se conoce como el llano de la provincia. Estamos bastante alejados de la montaña, estamos aproximadamente a 300 kilómetros. Para que la gente se ubique, estamos al 80 kilómetros al sureste de San Rafael. Por lo tanto, estamos en el extremo del Valle del Atuel Sur, lo que sería eh, como saliendo de la provincia ya hacia La Pampa. Es el extremo del oasis productivo. Estamos como Mendoza tiene diferentes oasis, nosotros estamos en el extremo sureste de la parte productiva de Mendoza. Es un lugar netamente agrícola e industrial. Son pueblos que se desarrollaron alrededor de la vitivinicultura en su momento, hasta los años 80 aproximadamente, donde luego vino la reconversión frutícola que se llamó. Y bueno, el paisaje fue cambiando un poco de esa monotonía de la viticultura a entremezclarse con frutales y hortalizas. Bien, debe ser, suponiendo, ¿no? Que estás tirando hacia La Pampa, esa zona de La Pampa es bastante agreste. ¿Es agreste en la zona donde estás vos? ¿Necesitan riego, supongo? Sí, 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 netamente todas las plantas que uno ve en esta zona es gracias al riego suplementario. De hecho, la ganadería que se produce en los alrededores al oasis productivo es netamente de secano, de zona árida. Bien. Aún así, vos estás contando que hay diferentes tipos de producciones, hay una gran producción, y vos mismo haces una diversidad importante de cultivos de especies. Contanos a qué te dedicas vos. Bueno, yo soy productor agropecuario y soy ingeniero agrónomo también. Asesoro a distintas empresas que se dedican tanto a la fruticultura como a la horticultura. Y en ese panorama de cosas, específicamente donde más hacemos hincapié son en frutales de carozo, lo que se conoce como ciruela, durazno, algo de pepita, se hace algo de pera en esta zona, y hortalizas, todo lo que es tomate, tanto de consumo como de industria, y cucurbitácea, lo que es melón y sandía. Bien, justamente ahí me das el pie porque en esta ocasión habrá otras en las cuales te vamos Mm. a necesitar para que nos cuentes más. Me gustaría hablar sobre melones y sandías. Es algo Bien, que conocemos mucho de la verdulería, pero quizás no tanto lo que es el cultivo. sí. Bueno, la tradición de melón y sandía no es muy antigua en esta zona. Son cultivos que se empezaron a hacer aproximadamente hace 10 años más o menos. Hubieron algunos productores que comenzaron produciendo tímidamente algunas hectáreas
Hoy se calcula que aproximadamente hay unas 70 hectáreas estables en el departamento de producción de melón y sandía. Eh, Al ser un cultivo nuevo y no ser tradicional en esta zona, eh, nos ha tocado ir haciendo prueba y error porque partimos desde el desconocimiento de qué variedades teníamos que hacer, con qué formatos darle a la producción, verdaderamente. Así que bueno, después de varios intentos empezamos a encontrar el camino y el norte que teníamos que tener para este tipo de producciones. Y bueno, con el tiempo fuimos acertando y errando en las estrategias hasta que, bueno, encontramos un pequeño nicho donde hacemos melones tipo honeydew, o sea, rocío de miel, y sandías, pero específicamente nos dedicamos a sandías que son de postre, las llamadas de postre, que son las sandías que vienen sin semilla o que son sandías de porte más chico, de aproximadamente 2,5 kilos, 3 kilos de peso total. Claro, porque tradicionalmente acá se decía que las sandías venían de Corrientes y nada más Exacto, opuesto a Mendoza que Corrientes. ¿Cómo hicieron exactamente. para Así que solventar esas diferencias, me imagino, climáticas y además de suelos también? sí, y básicamente no encontrábamos en la parte comercial ser competitivos, sobre todo porque nosotros, como estamos muy lejanos a los centros de consumo, nos era muy difícil competir con otras provincias que estaban más cercanas, con un producto que era menos específico en cuanto al mercado, que se producía a escala en otros lugares. Entonces nosotros queríamos posicionar un producto que fuera más específico, que pudiéramos competir a pesar de la distancia. Entonces nos fuimos de a poquito enfocando en estos tipos de sandías que son un poco más especiales, si se puede decir, que las sandías grandes que conocemos. Y bueno, eso nos permitió encontrar ahí un nicho en el mercado que en esta zona nosotros logramos producir muy bien, con muy buenos rendimientos y de un producto que sigue siendo apetecible y que buscan en los mercados. Claro. Bueno, pasemos a hablar del cultivo en sí. Creo que más o menos la mayoría tenemos una idea, pero siempre hay alguien que no sabe de los ciclos de las plantas. Así que contemos desde que vos sembrás y qué labores tenés que hacer, en qué momento se siembra. Bueno, en esta zona nosotros siempre se parte del cultivo pensando cuándo querés cosechar, ¿sí? O en qué momento del mercado uno quiere aparecer con su producto. El mercado del melón y de la sandía, como ya sabemos, hay otras provincias que producen muy bien. El melón, en el caso de melón, San Juan y el norte mismo de la provincia de Mendoza son grandes productores de melones, eh, sobre todo de primicia, de melones que son tempranos en la entrada en cosecha. Entonces nosotros decidimos corrernos de esa fecha de cosecha e irnos hacia mediados de enero en adelante. Para lograr eso, nosotros tenemos que estar o sembrando a principios de octubre o trasplantando alrededor del 25 de octubre aproximadamente. De ahí en adelante. Siempre lo hacemos por escala. Nosotros lo que hacemos es tratar de trasplantar el plantín, no de sembrar, no de hacer siembra directa. Eh, y lo hacemos finales de octubre, principios de noviembre, incluso cuando se piensa en una cosecha tardía de marzo en adelante, se trasplanta en diciembre. Eso en cuanto al melón. Tiene un ciclo de más o menos 85, 90 días, así que hay que ir pensando más o menos en eso, en ese ciclo.
En cuanto al preparado del suelo, nosotros aplicamos, una vez que se hace el preparado, de 2 aradas normales, 2 rastreadas, 2 pasadas de rastra de discos. En algunos casos se hace algún subsolado cuando notamos que hay cierto grado de compactación. Eh, Luego hacemos una aplicación de la fertilización de fondo, lo que se llama fertilización o cama de fertilización, que ahí aplicamos fertilizantes nitrogenados y que aporten fósforo también al cultivo. Se hace el armado de los bordos, se coloca el equipo de riego y hacemos el colocado del mulching. Nosotros utilizamos ya hace varios años mulching plástico, que es degradable, se llama mulching de 6 meses porque a los 6 meses comienza a degradarse y con el tiempo desaparece porque es un producto o un elemento que con el tiempo se degrada solo y no tenemos problema de tener ese residuo permanente en la finca. Te interrumpo un Una vez, momento, perdón, sí, para que cuentes a la gente qué es el mulching. el mulching es es una cobertura que se realiza al bordo donde se va a trasplantar el cultivo, de manera de cubrir una zona alrededor de la planta que lo mantenga libre de malezas, que ayude a conservar la humedad del suelo, que es una cuestión más que importante en esta zona porque todo el agua que recibe el cultivo es vía riego, la tenemos que aportar nosotros en forma suplementaria. Y como extra, como son coberturas plásticas negras, aumentan la temperatura en la zona radicular, por lo tanto favorece el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes. Así que es como que tiene varias ventajas que nos ayudan, sobre todo en las primeras etapas del cultivo, a que haya un desarrollo un poquito más rápido de la planta. Hace frío de Eh, noche en esa zona. sí, esto es desierto. Claro, por eso en Estamos octubre catalogados todavía. como desierto. Claro, entonces tenemos una amplia, tenemos una amplitud térmica muy grande, en algunos días del año de más de 30 grados, a veces, cuando tenemos alguna incidencia de viento sonda, en la primavera temprano tenemos 32, 33 grados en el día y después en la noche nos acercamos al 0 grado. Justo Así cuando que es está el una... trasplante de los eh, plantines. exactamente. Así que bueno, ahí siempre estamos jugando con ese peligro latente de las heladas tardías. Por lo tanto, en muchos casos, cuando hacemos trasplantes muy tempranos en octubre, tenemos que colocar manta térmica porque tenemos un riesgo bastante importante de alguna ocurrencia de helada. Así que bueno, de ahí en adelante, una vez que trasplantamos, lo hacemos en ciertos horarios. Acá no se puede trasplantar todo el día por una cuestión de temperaturas y de temperatura que toma el mulching ese que es negro. Entonces se trasplanta temprano en la mañana y después de las 4 de la tarde. Tomando esa precaución no hay ningún problema. Y bueno, de ahí en adelante se hacen labores culturales normales. Eh, Hace un tiempo ya antes trabajábamos con herbicidas residuales, ahora trabajamos solamente con alguna aplicación de herbicida de contacto y nada más que eso. Al cultivo, cuando tiene 6 hojas, se le realiza el capado, o le decimos nosotros capado acá, que es cortarle la punta de la planta de manera de favorecer el crecimiento de las guías de la planta. Y bueno, y se riega y se fertiliza todos los días. Y permanentemente monitoreo de plagas y enfermedades. Eh, Hace ya 4 años hemos empezado a trabajar con microorganismos porque
hace muchos años que venimos trabajando en los mismos lotes, con los mismos cultivos. Como no tenemos posibilidad de riego durante el invierno, la rotación de cultivos que tenemos es bastante restringida. Eh, Solamente podemos hacer cultivos de verano, entonces la rotación que tenemos es muy restringida, por lo tanto la cuestión de plagas y enfermedades es algo que tenemos que controlar muy, muy bien y muy fino, por lo que con el pasar de los años empezamos a notar que los tratamientos ya no eran tan efectivos como eran al principio. Por lo tanto decidimos eh, comenzar a trabajar con microorganismos. Eh, Todavía estamos en etapas de ajustes, pero creo que es el sendero que vamos a transitar en adelante, porque verdaderamente se pueden lograr el control de plagas y enfermedades, eh, y sobre todo obtener un producto al final que es totalmente inocuo, que no represente ningún peligro para el consumidor, que es nuestro objetivo final, ¿no? Eh, eh, y esta seguridad que tiene el trabajar con microorganismos que no tienen periodo de carencia, bueno, nos da una tranquilidad extra. Eh, Así que bueno, eso hacemos monitoreo. En algunos casos hacemos algunos rizotrones para medir crecimiento de raíces y observar también si tenemos alguna afección de nematodes o alguna enfermedad en las raíces. Eh, y a los 85, 90 días ya se comienza con la cosecha. En esta zona la cosecha de melón se hace por pasadas, aproximadamente 4 o 5 pasadas, siendo la segunda, tercera y cuarta pasada las más fuertes, digamos, las que tienen mayor concentración de obtención de fruto. Arrancamos normalmente a cosechar en enero, y como hacemos varias etapas de plantación, después tenemos varias etapas de cosecha, por lo tanto, en algunos casos, cuando las heladas tempranas nos dejan, cosechamos hasta abril incluso. Eso sería melón, ¿sí? Eh, sí, estamos trabajando con algunas cuestiones que hacen al cultivo de melón, debido a la prevención de accidentes climáticos. En esta zona es una zona que graniza muy frecuentemente, todos los años tenemos granizo, por lo tanto, eh, de a poco se ha comenzado a cubrir los cuarteles con malla antigranizo, con estructuras y tela antigranizo, y eso genera cierta modificación en el ambiente que tienen el cultivo de melón, que hace que tengamos que implementar algunas tareas culturales, porque debido a la modificación o a la presencia de esta malla, nuestro principal aliado en el cultivo de melón, y la sandía también, que es la abeja, empieza a volar poco en los cultivos porque se enreda en la malla. Así que eh, tomamos como estrategia la aplicación de cebos para la abeja, para atraerla a los cultivos, y generamos también apiarios permanentes en la finca, de manera que la colmena como que se acostumbre a la presencia de esa tela y empiece a volar un poco más bajo y no tengamos tanto problema. Eh, Al principio costó bastante, pero con el pasar de los años hemos logrado no tener problemas. Pero bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta, que la presencia de la malla antigranizo tiene también implicancias sobre el cultivo. Claro. Eso sería de melón, o más Sí. o menos lo que hacemos en melón. Como te decía al principio, se me estaba quedando, eh, a medida que avanza la temporada, nosotros vamos haciendo una estrategia de fertilización que vamos
observando el cultivo día por medio aproximadamente. Se fertiliza y se riega todos los días, de lunes a sábado, solamente el domingo es el día que no se fertiliza, y va variando a medida que vamos notando que en algunos casos se adelanta o se atrasa el cultivo, vamos modificando un poquito, pero seguimos más o menos un plan de fertilización que diagramamos en el principio. Hay casos, por ejemplo, hay variaciones por imprevistos. Por ejemplo, este año en enero tuvimos 10 días que tuvimos todos los días más de 40 grados. Entonces eso nos implicaba que en vez de regar 2 veces por día, tuvimos que irnos a 4 veces por día y bueno, y hacer modificaciones en la fertilización para acomodarnos a esa situación climática. ¿Esos fueron los días que estaban con alerta de sonda? Sí, 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 no, y además hubo alta radiación y bueno, tuvimos, creo, no recuerdo bien, pero fueron 10 u 11 días que todos los días teníamos temperaturas superiores a 40 grados. eh, por lo tanto, bueno, hay que acomodar a la planta para que no se nos, no vaya a tener un shock térmico o deshidrataciones. Entonces, bueno, hay que hacer algunas correcciones, pero se lleva. Eh, y bueno, eso sería más o menos lo que hacemos en melón. En cuanto a la sandía es bastante distinto porque el ciclo es distinto, depende del tipo de sandía que se produzca. Nosotros producimos sandías que son con semilla y sandías que son sin semilla. Y ahí vienen las diferencias en el tipo de cultivo. La sandía que es con semilla, utilizamos una sandía que es de ciclo muy corto, que es de 60 días desde el trasplante a la primera pasada de cosecha, estamos en 60, 62 días. Eh, por lo tanto, todas las labores culturales son parecidas a las del melón, pero están compactadas 20 días más. Por lo tanto, tenemos una ventana de aplicación de fertilizantes y nutrientes muy, muy específica. Eso sería, y después se alarga el periodo de cosecha por 1 mes y medio en diferentes pasadas. Eh, y en lo que es el cultivo de sandías sin semilla, producimos 2 tipos de sandías sin semilla. Una es con pulpa roja y otra es con pulpa amarilla. Eh, Para producir este tipo de sandías son híbridos, son triploides, por lo tanto necesitamos también la presencia en el mismo cultivo de sandías que sean polinizadoras, que aporten el polen. Eh, Estas sandías son de ciclo un poco más largo, son de 80 días, por lo tanto ahí tenemos un poquito más de tiempo para todo lo que son las labores de fertilización y labores culturales. Y también la cosecha se extiende más o menos 1 mes y medio. Eh, y después, en cuanto a lo que sería el aspecto externo de la sandía, producimos sandías que son amarillas por fuera, con pulpa roja, eh, otras que son tipo jubileo, las que son tipo tiger, que tienen las líneas verdes oscuras y claras. Exacto. Las que son verdes completa, verde oscura completa, y después las que son tipo crimson, que son las que tienen rayas esfumadas, verde oscura y verde clara. Todo ese paquete de variedades son las que estamos produciendo, siempre en sandías tipo postre, o sea, sandías que son de 2 kilos a 4 kilos como máximo, es lo que estamos produciendo. Eh, y las vendemos embaladas en los mismos envases serían que los de melón, en cajón de madera o caja de cartón. Ujú. Así que, y de melón me dijiste que es una sola variedad.
En melón hacemos tres variedades. Hacemos uno de ciclo cortito para los primeros días de enero, eh, que se llama Dolce Primavera. Y después hacemos el típico Sandiú, que es el más plantado en la Argentina, y otro que se llama Dream Dew, que es un poquitito más grande y que tiene un mercado particular hacia los supermercados. Hay uno que le gusta mucho a mi mamá, yo no soy afecta al melón, que popularmente le dicen escrito, que tiene la cáscara rugosa. Se ve Sí, poco ese, por lo sí. menos acá en Castelli no se ve mucho. No se ven mucho porque yo por lo menos te puedo hablar de mi experiencia en esta zona con los melones escritos. Mm, Eh, Tienen bajo rendimiento en esta zona. mm. No se adaptan muy bien. Si bien tienen muy buen sabor y muy buen aroma, los rendimientos no le encontramos la vuelta, por lo menos hasta ahora, o la variedad que se adapte a esta zona y que produzca rendimientos que justifiquen el cultivo. Seguramente debe pasar en todos lados y por eso se ven, o sea, se debe estar dejando de cultivar por un menor rendimiento. Sí, Debe tener sí, un mercado muy de nicho, quizás. sí, me parece que va más por ahí. Mm. Es muy, muy acotado el mercado para alguna zona en particular y para algún consumidor en particular. Eh, yo tengo que decir, para mí es el melón más rico. Bueno, yo ese lo Eh, como. el escrito Mm. es el melón, tiene otro color de pulpa, normalmente son de pulpa color salmón, no son color crema. Eh, y tienen lo que sí, como gran ventaja, tienen mejor conservación post cosecha. Pero bueno, son variedades que todavía en esta zona por lo menos no le encontramos la forma para lograr buenos rendimientos. Claro, que ya de por sí tienen muchísima inversión en todo lo que han hecho, más todas las pruebas que han tenido que hacer, las trabas que han tenido que salvar, porque una vez que consiguieron las mallas antigranizo, les causó el problema de las abejas, tuvieron que salvar el problema de las Exacto. abejas, es como que ponerse a Sí, y experimentar. fueron, claro, y años de error, de buscar motivos, de fracasos en el medio también hubieron fracasos porque eh, no teníamos a quién preguntarle, porque las experiencias siempre eran externas, eran de otras zonas, entonces cuando traíamos esas ideas a esta zona y tratábamos de implementarlas, la mayoría de las veces fracasábamos. Entonces, bueno, fue hacer experiencia, prueba y error. Eh, si bien siempre hemos tratado de capacitarnos, de mejorar, de ver cultivos, de ver técnicas, eh, en otras zonas, bueno, siempre hay que esas ideas adaptarlas a esta zona que siempre tenemos que modificar algunas cosas, y eso, bueno, cuando uno quiere ver, pasan años hasta que uno puede encontrar la solución. Y así que son pioneros como los que llevaron los frutales a la zona, hace no sé cuántos años, Sí, bueno, unos cuantos seguramente. sí, sí. Sí. Yo tuve un productor que fue eh, quien me obligó a meterme en el tema del melón y la sandía. Cuando comenzamos yo le dije, pero mire, Alberto, que yo de melón y sandía no sé nada o sé muy poco. Y bueno, y teníamos dudas y dice, bueno, ya algo va a salir. Y bueno, con el pasar de los años algo hemos aprendido, creo que queda mucho, mucho por seguir aprendiendo y buscando, sobre todo alternativas para lograr llegar con un producto que sea de primera calidad, eh, y que se adapte a las necesidades que tiene el mercado. De General Alvear salen melones y sandía que en muchos casos llegan a Río Grande,
o a Ushuaia. Entonces tienen que recorrer más de 3.000 kilómetros arriba de un camión. Tiene que ser un producto que se adapte a esas condiciones de transporte. Entonces, bueno, los desafíos siempre son grandes y siempre como que nos queda un gustito de que, bueno, podemos mejorar, podemos buscar alguna otra alternativa. Eh, Así que bueno, queda todavía mucho por recorrer. Me imagino que eso al mismo tiempo será un aliciente, un aliento para seguir, o sea, el mismo hecho de que sea un desafío y saber que siempre hay más eh, puntos para superar, hace que se mantengan activos, la cabeza sobre todo, analizando. Sí, siempre, siempre, siempre creo que es posible mejorar. Gracias a Dios, algunos semilleros confían en lo que hacemos, en siempre nos dan alguna variedad nueva para probar, eh, o nos consultan y dicen, bueno, mira, tomate estas plantas, fíjate, qué te parece, qué se puede mejorar, qué característica te gusta. Eh, Así que bueno, permanentemente en ese sentido, la gente de los semilleros eh, trabaja codo a codo, siempre explorando en esta cuestión de obtener nuevos varietales, de nuevos frutos, porque el mercado lamentablemente es bastante dinámico, eh, y va mutando a veces, va teniendo nuevos gustos, nuevas preferencias. Hay años que se vuelca a un tipo de sandías, hay otro año que se vuelca más al melón, así que el desafío es permanente y sobre todo de la búsqueda de cosas nuevas. Claro. Una pregunta que no te hice antes fue me imagino, supongo yo que el riego será por goteo, em, ¿Sí? pero el agua, ¿de dónde sale? Nosotros el agua que tenemos es del río Atuel. Ah, eh, Tiene un sistema de turnados que cada una determinada cantidad de días nos entregan un determinado tiempo de agua. Se almacena en reservorios, en piletas o en represas, y de ahí después se distribuye con equipos de bombeo a los diferentes cuarteles. parecido a lo que Eh, hacen en Salta, con los claro, piletones, claro, los turnos. exact- Ah, no, porque exactamente, cuando entrevisté a Maiken de La Rioja, que tienen jojoba, ellos tienen bombas, porque claro, bueno, no hay ningún río cerca, pero por eso no exacto. sabía bien. Bueno, nosotros con el agua que viene del río no nos ha estado alcanzando. Llevamos 13 años de emergencia hídrica. Posiblemente este año han habido mejores nevadas. Veremos después los deshielos, eh, cómo se ve eso reflejado en los canales, pero hemos tenido años que eh, incluso se restringió la cantidad de hectáreas que cultivábamos porque no teníamos oferta de agua, a pesar Mm, de que teníamos perforaciones con bombas y todo, no alcanzábamos a poder cumplir con el requerimiento hídrico que tenían los cultivos. A eso tenemos que sumarle que la calidad que tiene de agua, tanto el río Atuel, por las condiciones de la cuenca, como el agua que obtenemos de las perforaciones no es de la mejor calidad. Son ah, aguas que en el mejor de los casos tienen 1400 micromol, por lo tanto estamos ahí en el límite de lo saludable para el cultivo. claro. Eh, Em, bueno, ya Así que nos queda bueno, si no poquito. se hiciera por goteo, sería imposible, imposible. Claro. Nos queda poquito tiempo ya. Ya te quiero agradecer por estos minutos que se pasó volando. Muy interesante todo lo que nos contás. Se nota que sos un apasionado. Yo siempre digo que las entrevistas que más me gustan son las del productor apasionado, porque Mm. uno transmite, como me dijo un amigo, me dan ganas de salir a cultivar y el Sí, podcast que está escuchando, porque siempre sí, se transmite eso, cuando se escucha por supuesto, la voz del productor por apasionado supuesto. se transmite.
Así que bueno, te quiero agradecer por estos minutos y no sé si querés agregar algo más. No, creo que es suficiente. Si alguien tiene dudas o lo que sea, siempre podemos estar en contacto. Sí, es remarcar esto que decís vos. Si uno no es apasionado por lo que hace, verdaderamente termina por dejar de hacerlo. Creo que no hay otra forma de hacer este tipo de cosas si no sos apasionado. Eh, Después de tener tantos golpes, muchas veces uno dan ganas de bajar los brazos porque o te cayó piedra, o te cayó granizo, o se heló, y bueno, uno insiste, insiste, y siempre estamos esperando esa revancha que muchas veces nos da la producción. Así que bueno, gracias también a vos por brindarme la oportunidad de este ratito y de poder mostrar un poquitito de lo que hacemos en esta parte del mundo. Bueno, muchas gracias Enzo y estamos en contacto para la próxima entrevista sobre otro de los cultivos que Seguramente, haces. Bueno, muchas seguramente. gracias. A vos.